Listo. Comenzamos con nuestra sesión número 67 de este Cineclub Nuevo Cine. Hoy vamos a cerrar la cartelera del mes de febrero con una película, bueno, muy importante para la nueva ola francesa, para esta famosa Nouvelle Vague, que es Alphaville de Jean-Luc Godard, este cineasta francés, que bueno, que es junto con Truffaut, Romer y Barda, pues uno de los pilares del movimiento tan importante de la década de los 60, ¿no? Que, bueno, se ve impulsado por el estreno de los 400 golpes en el Festival de Cannes del 59 y que, bueno, es precisamente el impulso que va a permitir a varias compañías poder financiar este tipo de producciones que salían ya del canon, ¿no? Y del modelo comercial impuesto por la cinematografía estadounidense, que bueno, pues es una cinematografía que va a imposicionar su tele a nivel global. Bueno, ¿no? Así ha sido desde comienzos del siglo XX, pero con una mayor presencia terminada la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y pues justo va a inundar la cartera de muchos países con su propia cinematografía. No obstante, también en Europa, para poder recuperar económicamente, varios países van a adoptar el modelo capitalista estadounidense y este va a influir en muchas industrias, entre estas la cinematográfica. Por eso es que la exhibición pues, va a permitir la entrada de tantas producciones hollywoodenses, pero también la misma producción comercial, vamos, de muchos países europeos, va a empezar a seguir los mismos modos de producción, empezar a seguir también las mismas premisas narrativas y en ello también capturar esta misma ideología de consumo, aspiracionismo que retrata el cine estadounidense. Entonces es por eso que desde los años 50 la crítica cinematográfica en Francia va a rehuir, ¿no? Esta imposición, esta neocolonización de sus pantallas, y es así que se va a fundar esta revista legendaria tan importante que fue los Cahiers du Cinéma, principalmente bajo el liderazgo de André Bazin, ¿no? En 1951. Y bueno, André Bazin va a llevar a muchos críticos que conoce de otras revistas en las que ha escrito crítica cinematográfica. Especialmente importante pues va a ser su cercanía con Maurice Schaeffer, que es a quien lo conoce como Eric Romer, que va a ser el nombre que decida utilizar como seudónimo en la revista y con el que se va a quedar ya en carrera cinematográfica. Pero Maurice Scherer, pues justo bueno, fue hermano de René Scherer, que también es uno de los filósofos más importantes de esos mismos años en Francia. Fue maestro pues, de Foucault, de Deleuze, ¿no? Y de toda esta otra generación importantísima que viene después. Y bueno, es entre ellos y estos críticos de la vieja guardia, digámoslo así, que van ahora en los 50 a recibir a esta nueva generación de críticos jóvenes, entre los que van a estar François Truffaut, Art, Chabrol y Rivet, primeramente, ¿no? Luego es que ya van a llegar Marker, ¿no? Van a llegar Bardá, Denis, y otras figuras importantes, que bueno, son quienes van a consolidar una filmografía la década que sigue, ¿no? Godard escribía para la revista desde el 52, bajo el seudónimo de Hans Lucas, que es como la versión de su nombre suyo en Francia, ¿no? Y bueno, también va a empezar a consolidar pues un acercamiento teórico al medio muy importante. En la década de los 50, estos realizadores rápidamente empiezan o no más bien estos críticos primero, ¿no? Empiezan a tirar su atención a la praxis y con el apoyo también del director de la Cinemateca entonces, Henry Langlois, pues es que ellos van a poder contar con una formación no escolarizada, sino más bien sostenida en esta escritura
y en este visionado cinematográfico, ya que Langlois pues esmeró siempre en poder traer lo mejor del cine internacional, o sea, poder programar ciclos de los que estos jóvenes críticos pudieran escribir, pero también formarse. También va a contar con el apoyo de Añé Varda, que es quien ya traía una carrera un poquito más, pues más ducha, para poder elaborar sus primeros cortometrajes en la década de los 50. Entonces es así que se empiezan a encaminar, empiezan a filmar sus primeros largometrajes, Chabrol, Rivet, Truffaut, ¿no? Con los 400 golpes, pues es la película que ya va a consolidar el movimiento, ¿no? Y luego, pues va, digamos, a seguir esta consolidación, la primera película de Godard, que fue Sin Aliento, ¿no? A Bout de Souffle, que en 1960, un año después de los 400 golpes, y bueno, con la que Godard, pues ahora va a seguir una filmografía constante y bastante acelerada. A diferencia del grupo, Godard encuentra un ritmo de producción bastante elevado al pues proponer producciones todavía más austeras que las de sus colegas, porque la nueva se sostiene realmente en producciones, pues digamos, hasta cierto punto en lo que hoy entendemos como producciones independientes, ¿no? O sea, no hay eh, eh, pues grupos de trabajo, crew, ¿no? Como lo entendemos, numerosos, ¿no? O sea, realmente son pocas personas trabajando, ¿no? Digo, en sus comienzos son 15, 20 personas trabajando en una producción. Luego ya empiezan a subir 30, 40 personas, pero siguen siendo muy pocas en comparación pues a las enormes producciones industriales, no solo hablando de Estados Unidos, incluso las producciones industriales en Francia. Entonces, pues es así que se empiezan a consolidar estos proyectos y lo interesante es que estas obras empiezan a atraer la atención de los públicos nacionales e internacionales, que es por eso que estas compañías, sobre todo Argos Films, esta otra siempre se me va, ay, se me va a tardar en llegar la compañía, ¿no? Pero son compañías que cada vez tienen mayor seguridad para poder respaldar financieramente a estos directores, ¿no? Que empiezan a cobrar popularidad en los gustos de la época de los jóvenes. ¿Por qué? Porque la juventud también va a tener un papel muy importante en la década de los 60, ¿no? Con estos movimientos liberacionales a nivel político como a nivel social, que claro, van a empezar a anteceder pues un clima más tenso a nivel político, esto también por otros eventos que se van sumando, pues, por la Guerra Fría, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, ¿no? La revolución cultural en China, ¿no? Por supuesto, es lo que, pues bueno, va a empezar a sumar esta atención a la que, por supuesto, la Nouvelle Vague también se va a adherir, pues reflejando, pues este estado de inestabilidad en estos grupos jóvenes, porque lo que vemos que empieza a retratar la Nouvelle Vague, pues es que son narrativas que no se veían en las propuestas comerciales, ¿no? Que generalmente viran, pues, alrededor de tramas con gente madura, ¿no? 40 años, etcétera, ¿no? Empezamos a ver los problemas de la juventud, ¿no? De la adultez temprana, veinteañera, de las adolescencias o de las infancias. Y esto no desde, como decía Truffaut, este cine de psicología realista, que no era realista, o sea, que era una construcción dramática muy delimitada por un conflicto y bueno, pues estos mecanismos ideológicos. Aquí más bien lo que vemos es la cotidianidad, ¿no? Los problemas de la vida real y también estos tiempos muertos de la vida real, ¿no? Como llama Deleuze, ¿no? Este cine de vagabundeo, ¿no? De poder ver solo a los personajes caminar sin un rumbo fijo, sin definir un objetivo, como generalmente nos había presentado pues el cine hollywoodense. Entonces, es así que se va a consolidar esta filmografía de Godard, que como les decía, pues él asumiendo todavía presupuestos más austeros, pues logró tener un ritmo de producción de 2 hasta 3 películas al año,
¿no? Mientras que el resto de sus cosas, pues, mantenía un ritmo de una producción, de una película al año, ¿no? A veces dos, pero Godard estaba más interesado en una experimentación formal a través de esta actividad procesual constante, ¿no? Porque para Godard el cine va a ser una máquina pensamiento a partir del cual la agencia principal va a estar en esta experimentación constante, lo que va a definir pues el resto de esta filmografía tan amplia que tuvo en vida, ¿no? Y estas distintas etapas de su filmografía, siendo la primera de estas pues la etapa de la Nouvelle Vague, que se extiende de 1959, bueno, 60, ¿no? Con Aliento, hasta 1967 con Weekend, ¿no? Pero en donde pues va a presentar una filmografía que supera o que ronda a las 15 películas, que es bastante, ¿no? Para los años bueno, en los que se desarrolla esta primera etapa. Ahora, Godard, algo que va, bueno, un gesto que va a mostrar en esta constancia ininterrumpida es retomar la premisa de estos grandes géneros cinematográficos hollywoodenses, estos temas, estos subgéneros populares, pero va a darles la vuelta, va a hacer un ejercicio de descomposición estructural, porque lo que le interesa es empezar a desautomatizar esos mecanismos. Entonces vamos a ver también un ejercicio de desdramatización, es decir, va a dislocar el objetivo y la acción del relato. No le va a interesar ver más que los personajes protagónicos cumplan un objetivo narrativo, ¿no? Atado a su tiempo y espacio. No le va a interesar más que los personajes sigan un tono impuesto por ejemplo, así también como no le va a interesar que la narrativa siga estos mismos mecanismos impuestos por el género. Tampoco le va a interesar que el discurso fílmico, ¿no? Sostenido en lo visual, en lo sonoro, en el montaje, pues siga esos mecanismos, pero digamos que se afianzar de ellos para presentarlos al inicio de la obra y a partir de ahí empezar a dislocarlos. Por eso es que pues vamos a ver que revise prácticamente la mayoría de los géneros cinematográficos, desde Sin Aliento, ¿no? En donde descompone este cine negro, este cine criminal y policíaco, el cine musical que descompone en Una mujer es una mujer, ¿no? Incluso la fantasía que descompone en Made in USA, por ejemplo. Y aquí en Alphaville, pues lo que vamos a ver es el interés en descomponer el género de ciencia ficción, ¿no? Lo cual va a ser bastante interesante porque una de las primeras que hace Godard con esta película pues es mostrarnos que no se necesita un aparato financiero mayor para poder producir una película así, que es lo que había mostrado el cine hollywoodense, ¿no? O sea, la ciencia ficción, la fantasía, por supuesto, eran géneros porque necesitaban reproducir una realidad, ¿no? Con enormes valores de producción, escenografías, efectos especiales, y ahí vemos que no es en absoluto eso necesario. Digo, ya viene un referente similar con La Jetée de Chris Marker, esta famosísima fotosecuencia de media hora en la que emplea solo imágenes fijas, ¿no? Pero en donde tampoco tenemos nada de esto, y que es un referente para Godard, por supuesto, que también son en parte pues, colegas y compatriotas, ¿no? Pero Godard lo que le interesa, pues, capturar y manifestar los alcances que sí puede tener el género de ciencia ficción sin tanta parafernalia espectacular, ¿no? Entonces, sí reconoce, por supuesto, el legado de este género literario al cine, precisamente a través de esta potencia crítica que guarda el género por sí mismo, igual que el terror, ¿no? Son géneros que nacen de una dimensión crítica superior, porque precisamente lo que buscan es reflejar pues un estado de crisis contemporáneo, ¿no? En el que se encuentre la sociedad. Es por eso que justo de ahí viene esta dimensión crítica, ¿no? De la crisis a la que remiten. Pero Godard, ¿no? Pues es especialmente inteligente para poder retratar esta crisis afectiva que reconoce, ¿no?
a través de estos detalles, ¿no? Como reducir los términos afectivos del vocabulario de la sociedad, ¿no? En esta Biblia, que sería el diccionario, por ejemplo, porque ya vemos muchos temas que le son importantes, ¿no? El lenguaje, por supuesto, la crisis afectiva de la modernidad, ¿no? Por supuesto, esta crítica a los modelos hegemónicos, a las sociedades de control, justo a lo panóptico, ¿no? De lo que plantea en su propia filosofía Foucault, digo, aunque Godard y Foucault como que no llevaron siempre como una línea similar, o sea, sí se asimilaba su pensamiento, ¿no? En la obra como tal. Y justo son elementos con los que Godard empieza a dialogar a través de una experimentación estético-formal constante, descomponiendo la narrativa, ¿no? Las aventuras, ¿no? De Lenny Caution, interpretado por Eddie Constantine, que pues ya también se trataba de un actor, ¿no? Bastante reconocido, especialmente va a ser reconocida su obra posterior por trabajar con grandes directores, ¿no? Bueno, Bardá, Fassbinder, ¿no? A todos ellos. Y bueno, en este caso, pues seguir las andanzas, ¿no? De una supuesta narrativa noir, ¿no? Es decir, propia de estos crímenes del cine negro, pero en un contexto de ciencia ficción, ¿no? Y incluso vamos a ver, ¿no? Cierto adelanto con esta computadora, ¿no? Que es la Alpha 60, en lo que luego va a ser HAL de 2001, Odisea en el espacio, para que, por supuesto, esta película fue un referente para Kubrick, ¿no? También. Bueno, hasta aquí ahorita la introducción. ¿Qué les pareció? ¿Ya la habían visto? ¿No la habían visto? Dani, tú sí ya la habías visto. Cuéntanos. Ajá, exactamente, sí, ya es la tercera vez que la vi. Y a mí me gusta mucho, precisamente por lo que ya comentabas, me gusta mucho Godard por la descomposición. No sigue la misma como línea hollywoodense, pero en cuanto a la cuestión, bueno, de la película, pues sí, no hay como esa parte como estilo, bueno, ahora sí que un ejemplo para mí lo más cercano ahorita que se me ocurre es, por ejemplo, como de Marvel o algo así. No utilizó efectos, sin embargo, como que esa parte no le quita, no demerita como que el valor propio de su obra. Entonces, es una, es una película que a mí la verdad me pone mucho a reflexionar porque refleja mucho como esa lucha contra esa máquina y, y a la vez, o sea, como este personaje principal, eh, no sé, o sea, como que no se deja manipular por esta máquina. Entonces, eso es lo sorprendente. A mí me gusta mucho la parte de la entrevista que tiene con la máquina y la máquina pues que dice que no logra identificar bien qué es esa parte que tiene él, que no, o sea, no sabe qué es. Entonces yo más bien creo que es como esa parte filosófica o la parte reflexiva propia de los seres humanos, que solamente pienso yo que tenemos. Digo, las máquinas, digo, pueden ser, pues pueden hacer muchas cosas, ¿no? O sea, simplemente viéndolo ahorita con la inteligencia artificial, digo, sí, o sea, crean tantas cosas, maravillas, o sea, hasta pareciera que nos desplazan a los seres humanos en la cuestión productiva y hasta lógica, pero la parte, yo creo que inherente del ser humano que se refleja ahí es precisamente la parte de la reflexión, el pensamiento, y eso es una cuestión que yo pienso que no es posible ni con desarrollando un superalgoritmo. Entonces, me gusta mucho esa película por eso, porque sí, Godard, de alguna manera, a mí me hace pensar que aún así el ser humano no puede ser reemplazable por eso, por su propia naturaleza, esa naturaleza que tiene. Entonces sí, te digo, o sea, aunque no cuente con esos elementos o esos grandes
efectos que usa Estados Unidos, no demerita como que la parte que deja, bueno, por lo menos a mí me dejó la película. Y bueno, y ya. Muchas gracias, Ani. Sí podríamos Gracias. pensar que incluso al hacer conciencia al hacer consciente más bien el desprendimiento de valores espectaculares, ¿no? De mecanismos narrativos, ¿no? Dinámicos, de esta vertiente pues exuberante y veloz, ¿no? Que representa el cine norteamericano, pues incluso podemos decir que es a partir de ahí que sí se aprovecha esta potencia crítica de su narrativa, ¿no? Y además, pues claro, por la parte de un director como fue Godard, pues no solo la potencia crítica, sino la potencia estética de las imágenes, ¿no? Precisamente también para lograr que esa potencia crítica tenga una trascendencia mayor en el espectador, aun cuando sí, por supuesto, ante una percepción generada por esta otra forma tradicional, pues en un inicio parezca una película bastante extraña, ¿no? Digo, y difícil de seguir en ocasiones. No obstante, Godard encuentra los mecanismos precisamente a nivel de su recurso técnico estético para poder, primero, desautomatizar la percepción del espectador, pero también empezar a introducirle, ¿no? A través de este diálogo filosófico, como bien comentaste, ¿no? Y en esta idea de lo que, bueno, para una filósofa contemporánea que es Amy Ireland, pues podría ser más bien una concepción de filosofía ficción, ¿no? Precisamente porque lo que plantea Godard, ¿no? En diálogo con muchos otros filósofos de su tiempo, Eluard, ¿no? Por ejemplo, Heidegger incluso, ¿no? Pues es precisamente denunciar esta, esta tecnocracia, ¿no? Que justamente refiere a una dictadura distópica, ¿no? En la que vive el mundo en ese entonces, o sea, imagínense hace 80 años, ¿no? No, 60 años, perdón, ¿no? Eh, en la que se hace la película. Imagínense ahora, ¿no? O sea, cómo ha crecido esa dictadura tecnocrática. Y ya lo anticipa Godard, que es lo más interesante, ¿no? El cómo se regula el lenguaje de los demás, cómo a través de esos mecanismos se regula la capacidad afectiva de los demás, ¿no? Que eso es lo que hace ahora las redes sociales, por ejemplo. Entonces, yo creo que es lo más interesante que vemos que sucede en la película. La película, pues sí tuvo un reconocimiento. Digo, creo que todas son interesantes, ¿no? Pues siempre hay unas que son luego como más relevantes del periodo para dar, ¿no? Pues obviamente Vivir su vida, a Pierrot Le Fou, ¿no? El desprecio, por supuesto, guardan ese valor. Y me parece que Alphaville también, ¿no? Digo, esta fue premiada en la Berlinale, ¿no? Ahorita que anda con la polémica, ¿no? Pero fue premiada en la Berlinale justamente, ¿no? Mm, bueno, y con el oso de oro, pues así se llevó el mayor premio. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más la vio? Adrián. Hola, ¿qué tal? Este, bueno, yo quisiera comentar unas cosas. La verdad es que siempre he tenido como que problemas para comprender a Godard, siempre, siempre, siempre. Y justamente había comprado yo hace unos años varias DVDs de esos que incluso en Gandhi vendían, que era la colección de Godard y justamente tenía Alphaville. Pero sí siempre me ha complicado, sobre todo por esta cuestión del montaje, que parece que lo está haciendo Lacan en algún punto y que es como estarlo leyendo al mismo tiempo y no comprenderlo, pero con cierta empatía porque son circunstancias muy cotidianas, vaya.
Y justamente lo que estaba viendo aquí es, pues no propiamente la sinopsis, sino pues una pequeña eh, resumen de lo que era Godard, y dice que todo lo que normalmente decía, que alguna vez llegó a decir que todo lo que necesitas para una película es una pistola y una chica, y me da mucha risa, pero sobre todo pues me llama mucho la atención este montaje muy particular que me recuerda más a un Eisenstein, pero con cierto LSD encima, sobre todo incluso también por los escenarios, que no son complicados, pero esta onda de que salga por un lado y salga por la otra puerta, estilo Pac-Man, parece realmente confuso y sumamente divertido. Em, Creo que bajo esta consideración, pues sí me llama más la atención la relación que tiene con la filosofía, justamente en lo que señalaban ustedes, cuando está en la entrevista con la máquina, y eso es lo que me gusta de Godard, los guiños que hace a la filosofía, pero no de manera directa, sino como que ciertos atisbos, ciertos brillos, sobre todo en los diálogos. Y en esta me gustó mucho porque le preguntan, ¿a qué le tienes miedo? Y responde con la frase de Pascal, si no mal recuerdo, ¿no? A estos silencios del universo. Creo que es así como que muy particular las referencias a la filosofía que creo yo que son directas, pero no en cuanto a imagen, sino en cuanto a los diálogos. Y sí, creo que ese es mi problema, es esto de que no entiendo lo que está pasando, pero algo está sucediendo. Sí, claro, pues está sucediendo muchas cosas, pero realmente no es una cuestión digamos, de impedimento intelectual en cuanto a que un público que carezca de cierto aparato crítico, ¿no? No pueda ver, ¿no? Tiene que ver con eso. O sea, de hecho, el cine de Godard es bastante lúdico, ¿no? O sea, no es un cine intelectual como lamentablemente se le cataloga muchas veces, como a muchos otros autores que representan pues, muchas veces esta dificultad a nivel comprensivo, porque justo en donde se da la dificultad no es en el aparato racional, ¿no? En el aparato sensible, ¿no? Es decir, dejar que la obra pues, nos arrastre a su propia lógica, porque construye una lógica propia, ¿no? Que ese es realmente lo que tendríamos ahí que, pues primero que poder pues, lucidar, ¿no? Para decir, bueno, o sea, este es un universo al que me está arrasando, ¿no? En el que sí es un universo lleno de citas, ¿no? O sea, canta cita, y sí hay muchos referentes filosóficos también como a otras artes, ¿no? Literatura, teatro, pintura, ¿no? Hay una cita constante, ese es un gesto que atraviesa toda su filmografía, digo, ya en las posteriores hay películas, ¿no? Como Nouvelle Vague de 1990, que o sea, todos los diálogos son citas, ¿no? Todos. Y ya más o menos lo vemos desde aquí, ¿no? Como bien comentas. Pero al mismo tiempo que sí, pues guarda un referente a muchos filósofos de su tiempo, algunos sí los menciona explícitamente, otros no. Pero también creo que algo muy importante es entender a Godard como un filósofo, o como luego a mí me gusta decirles, pues, filósofos. Pero no en un sentido menor. O sea, Godard es un filósofo de la misma talla que Sócrates, que Aristóteles, que Heidegger, ¿no? De la misma. Y yo creo que o sea, esa forma de entender su pensamiento, ¿no? Es la que podemos constituir a través de estas obras que presenta, en donde las imágenes se piensan a sí mismas, no solo en diálogo con con este aparato crítico que aquí por supuesto es muy eh, grande, ¿no? Pero realmente el propósito de la obra no es que reconozcamos esas citas, ¿no? Está padre,
podemos reconocer, ¿no? Pero ese no es el objetivo de la obra. El objetivo de la obra es precisamente introducir esas líneas de pensamiento, ¿no? De estos filósofos, que si no fuera por el cine, la gente común, pues no se acercaría a ellos. Entonces, pues qué mejor que sea a través del cine que acercarse a ese pensamiento, pero además que se puedan acercar a una forma de dialogar ese pensamiento y con el suyo propio, porque lo que vemos en Godard es que él empieza a construir sus propios conceptos, lo que hace un filósofo, ¿no? Un filósofo construye conceptos. Entonces, Godard empieza a construir sus propios conceptos a nivel de la imagen, que es lo más interesante, y a partir de ahí, ¿no? Pues empezar a jugar con los componentes cinematográficos, ¿no? Con lo visual, con lo sonoro, con el montaje. Mismos cuerpos, ¿no? Que se van a dejar ver atravesados por la misma fuerza del tiempo. Entonces, eso es lo que opera en el cine de Godard, ¿no? Y esta formación en filosofía fue muy interesante, fue prácticamente autodidacta, pero por una influencia que precisamente fue Maurice Scherer, ¿no? El hermano de René Scherer, es decir, Eric Rohmer, porque fue precisamente en los primeros años de los Cahiers du Cinema cuando Maurice Scherer se llevaba a las clases con el hermano, a André Bazin y a Godard, sobre todo, ¿no? Que ya pertenecían pues, al círculo de estudios filosóficos, ¿no? De la Sorbona, y ahí pues por eso es que también se formó en filosofía como de manera tan amplia, ¿no? En los 50, entonces, pues sí, o sea, lo vemos claramente en toda su filmografía, y el mismo Godard siempre se entendió como un filósofo, ¿no? Bueno, cineasta y filósofo, pero es por eso, ¿no? Que influyó de esa manera, y pues sí, en Alphaville o probablemente Pierrot Le Fou, yo creo que son las obras en las que ya nos podemos dar cuenta de un diálogo filosófico mayor, ¿no? O sea, porque ya empieza a cuestionar, o sea, desde un aparato más amplio de pensamiento, ciertos conceptos eje, como lo va a ser el lenguaje, ¿no? Ah, ¿qué más? ¿Qué más? Gracias, Adrián. Sí, gracias. Y justamente ahora del lenguaje, estaba acordado que también, pues en el filme de Adiós al lenguaje, ¿no? Que empieza a hacer como que sus elucubraciones, filosóficas, semióticas, cinematográficas respecto a Sí, eso. Así. sí, no, pues es que le lleva 60 años, o sea, precisamente de Alphaville a Adiós al lenguaje, o sea, el poder abordar el concepto mismo del lenguaje. Entonces pues sí es un trabajo mayor, ¿no? Lo que hace Godard. Mm, ¿Qué más? ¿Qué más, Claudio? ¿Qué más? O ya la había visto. Luis. Ah, bueno, tú también ya la habías visto. Hola, profe. Hola, compañeros. Sí, ya en el cursito. Entonces, sí, pues a mí me parece que es una obra trascendental, ¿no? Y que sienta los pilares y las bases pues, de lo que ahora ya conocemos como un cine cyberpunk, ¿no? Porque tiene toda esta estructura de crear una ciudad apartada, ¿no? Tipo 01, ¿no? Que se construyó a partir de pues esta inteligencia artificial que prácticamente pues ve en lógica, ¿no? Y piensa en lógica y está estructurada así. Y pues el trabajo crítico también me parece increíble porque pues justo, ¿no? Lo que comentaban todos en la introducción también sobre el uso, el recurso estético de la Francia con esta arquitectura pues, modernista que estaba inaugurándose en los años 60, ¿no? Que, que justo ahí esa pulcritud, esa frialdad, ese, no podría decir brutalismo, pero de alguna manera sí, ¿no? De plano y gris,
para construir esta narrativa, esta crítica, ¿no? Y justo pensaba en ello, ¿no? No es necesario hacer una metáfora visual o narrativa de una distopía capitalista tecnócrata, ¿no? Sino que ya vives en ella, ¿no? Ya estaba en ascenso, ¿no? O ya estaba implantada justo, ¿no? Y se veía justo en la arquitectura propia, ¿no? Este, la parte de la entrevista, concuerdo con todo el mundo, ¿no? Creo que es de esas partes y justo me, me trajo un retro recuerdo, que es el test este que le hacen a los replicantes, ¿no? Es como Ujú. muy similar, ¿no? Ese es el abuelito de eso, ¿no? Entonces, y justo ahí se nota lo que le comentaba en el curso, ¿no? La, no nada más en esa parte, sino hacia el final también, en el discurso que da Alfa 60, ¿no? En el monólogo, este, el ascenso de una máquina que pareciese más, o con tendencias más a lo humano, en un sentido de, bueno, limito el lenguaje, trato de buscar maneras lógicas para establecer mi propia génesis, ¿no? Y, bueno, más bien mi propio cuidado y demás. Y el descenso del humano hacia la cínica, nihilista, como, ¿sabes? El Lemmy Ocean así como totalmente como una máquina, ¿no? Y por el contrario, Alfa 60 dando estos grandilocuentes discursos poéticos, citando a todas estas referencias filosóficas, ¿no? Y por otro lado, también de los recursos también críticos increíbles, sin duda es en la Biblia, ¿no? Ah, aquí es una especie de logocentrismo absoluto, ¿no? Como a lo Derrida, donde ya ni siquiera permites, o sea, al quitar obviamente el concepto, alteras la realidad, ¿no? Alteras la misma Ujú. materialidad de las cosas. Y esa misma dialéctica, pues al final del día termina repercutiendo, ¿no? Ya no saben amar porque no conocen la palabra amor, porque el concepto y el metaconcepto y el símbolo, toda esa cadena de asociaciones, pues ya no existe, ¿no? Entonces me parece también una crítica importante y sutil y así como sublime también, ¿no? De esta tendencia depredatoria, incluso en el mismo cine estándar hollywoodense, de, 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 de ya no expliques las cosas, ¿no? La gente está medio pendeja, ¿no? No les des más que pensar, ¿no? Sino que dáselos ya todo digerido, ¿no? Y aquí totalmente está invertido, ¿no? O sea, aquí es justo, ¿no? Lo que hablaban todos, ¿no? La edición, ¿no? Como que se siente extraña. También una de las cosas que me llamaron la atención es el Lemmy Ocean es un elemento muy mm, hardboiled base, ¿no? Como muy el detective, muy cine negro, Sí. va y no pregunta, o sea, va a tirar chingazos, ¿no? O sea, y a disparar a todo el mundo, ¿no? Y, Ujú. y justo Godard lo que hace es sacar hablando de las novelas, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Ah, This Man is Dangerous, sí, ¿no? Mm. Eran las novelas de donde salió Lemmy Cushion, no recuerdo cómo se llama el autor, Chiney, sí, algo así, ¿no? Que, Mm. que son prácticamente, pues, no quiero hacer ese reducto, o a lo mejor estoy en lo correcto, pero es una especie de libro vaquero de Estados Unidos, de Inglaterra, que se puso de moda en Francia, habla de Lemmy Cushion y todas sus aventuras, ¿no? Y la película, ¿no? También de, de Lemmy Cushion antes de eso, y sacar a ese personaje que representa todo ese formato, ¿no? De hombre
que va a tirar golpes, y el detective que está fuera de la moral, ¿no? Y que está en una escala de grises ahí en su moralidad, en su forma de actuar, y ponerlo en una situación totalmente contraria, ¿no? O sea, no, ya tiene que pensar, tiene que replantearse, tiene que incluso luchar con esta idea, ¿no? O sea, es una máquina que me está preguntando cosas filosóficas y hay este diálogo, ¿no? Y de nuevo, esta metáfora y más bien este aparato crítico para, para evidenciar todas estas cosas que están pasando en su contexto histórico, ¿no? Increíble obra, obviamente. Muchas gracias, Luis. Sí, bueno, o sea, la novela policíaca, ¿no? A la que también refiere Godard, pues, con este personaje, Lem Gotion, pues sí pertenece a estos tirajes pulp, ¿no? Que precisamente se imprimían pues en esta hoja más barata, ¿no? O sea, la pulpa pues de lo que queda del desperdicio del árbol, ¿no? Más amarillenta. Y sí, es lo más cercano al libro vaquero, ¿no? Más o menos por temas, tipos de personaje, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí viene de ahí y le da la vuelta, ¿no? Entonces, lo interesa, cómo desde ese tipo de decisiones, ¿no? Busca empezar como a dislocar, ¿no? Pues estos arquetipos, estos mecanismos propios del género, tanto del cine negro como del cine de ciencia ficción, para empezar a desautomatizar la percepción, ¿no? Y precisamente en ello, recuperar nuestras formas de comunicación y nuestros modos de lenguaje, ¿no? Porque también esto que comentas en relación a Derrida, pues va de la mano con Wittgenstein o con Sapir, que de hecho Sapir es el primero, o sea, antes de Wittgenstein y Derrida, ¿no? Que es lo que, bueno, Derrida era Wittgenstein, ¿no? Que es como el que dijo que la manera, bueno, el lenguaje que hablamos configura nuestro mundo. El primero que dijo fue Sapir, ¿no? Y Sapir precisamente plantea esta hipótesis pues, en la que nuestro léxico pues, está condicionado a partir de lo que conocemos, pero sobre todo cómo lo conocemos, ¿no? Entonces, si en efecto se le provee de una palabra o de un verbo, como puede ser amar, se reconfigura por completo, ¿no? La percepción del espacio y del tiempo para con los demás. Entonces, eso es un poco la tesis que está manejando ahí Godard. Y sí, claro, el montaje es nuevamente impresionante, ¿no? Sí, Eisenstein es un modelo, ¿no? Como comentaba Adrián, bueno, es un referente, pero lo es más Bertov, que es de la generación de Eisenstein, que es a quien le guardó pues como un poquito más de afecto Godard, y de ahí que luego hiciera el grupo colectivo que tal cual llamó así, ¿no? El grupo Gigaberto. Pero porque había como ideas más interesantes en la propuesta de montaje, que no fuera solo como estructuralista, que era de donde partía Eisenstein, o sea, sí tenía esta cuestión dinámica, ¿no? Muy fuerte. Bertov lo dirigía más a la realidad, ¿no? Entonces, ese es un poquito más a donde va Godard. Y bueno, nada más para cerrar, igual leer este breve ensayo crítico, este chiquito es el que se publicó cuando Criterion hizo la restauración en el 98. Este es un texto de Andrew Sarris, que también es un crítico bastante relevante. Escribe, ¿no? Cuando Alphaville de Godard inauguró el Festival de Cine de Nueva York en el 75, el público del evento benéfico de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles pareció genuinamente desconcertado por los abruptos cambios de tono, de un futurismo satíricamente irónico a una parodia de los gestos de los detectives privados, y finalmente a una alegoría romántica y descabellada que representa una sociedad controlada por un ordenador en guerra con artistas, pensadores y amantes. Alphaville es ciencia ficción sin efectos especiales. Godard no podía permitírselos en el 65, ni nunca, pero probablemente no los habría querido ni siquiera de haber tenido financiación ilimitada. Todo su tema, imaginación versus lógica, es coherente con su representación de París de los años 60, o al menos aquellas partes de París que a Godard le parecieron pesadillas arquitectónicas de impersonalidad.
Abundan los chistes subnaboquianos sobre marcas comerciales. Se habla mucho de sociedades en otras galaxias, pero su única manifestación es la galaxia Ford, por la que mueve Remy Caution, una versión francesa de bajo presupuesto de Sam Spade y Philip Marlowe, interpretado por Eddie Constantine. La mayor parte de Alphaville transcurre en un ambiente nocturno claustrofóbico. Sin embargo, hay una liberación estimulante en muchas de las imágenes y movimientos de cámara, gracias a la asombrosa capacidad de Godard para evocar momentos privilegiados de muchas películas del pasado. Alphaville nunca tuvo la intención de impactar, deprimir o disgustar, y por eso parece tan decorosa y decente en 1998 como lo fue en el 65. Y es obra de un hombre reconocible, no de un comité cínico calculador. De hecho, los villanos controlados por la computadora en Alphaville guardan un parecido más que superficial con los villanos de la industria cinematográfica impulsados por el lucro. Comprender y apreciar a Alphaville es comprender a Godard y viceversa. Las esbeltas nadadoras con cuchillos por dientes e instintos tiburones por alma son una versión ampliada del tiburón en bikini de Alexandra Stewart en el episodio de Godard para Rogopag. Fue la película que filmó con Rossellini y Pasolini. El episodio en el que publicó el Lincoln Center citó violentamente en el 63. También de Rogopag son las pastillas de la población de Alphaville, que Alphaville engulle como cacahuates para conservar la tranquilidad en ausencia de recuerdos. La influencia de Wells, en particular el señor Arkadin, se refleja en la actuación desenfadada de Akim Tamirov en medio de las bombillas oscilantes del expresionismo welesiano. Las referencias a Dick Tracy y Flash Gordon son puro pop de tira cómica, y la referencia a la relatividad y a la SS pura angustia cómica. Godard, el célebre en terrible de la Nouvelle Vague, desfila sin pudor con Ana Karina, el mayor amor de su vida, entre sus varias galateas. Sin aliento fue una de las primeras. Karina interpreta a Natasha von Braun, la hija del profesor von Braun, la caprichosa fusión de un hombre tolstoyano y un apellido de científico espacial nazi. Es típica de la irreverente actitud de Godard hacia la Guerra Fría llena de peligros. Este amor por Karina se refleja en el amor de Godard por el cine. Las apariciones especiales de Jean-André Fichy como el profesor Eckel y Jean-Louis Comolli como Jekyll representan una combinación de dos de los sucesores de Godard, el equipo de los Cahiers du Cinéma, con dos figuras de dibujos animados de Hollywood. Cabe objetar la falacia de la forma expresiva al ilustrar el control formático mediante los sonidos ásperos y gorgoteantes de un hombre que ha perdido la laringe. El totalitarismo tecnológico sin duda podría haber encontrado un tono más cautivador para seducir a sus personajes. Sin embargo, hoy me conmueve más que en 1965 la temeridad de Godard al hacer que Karina resumiera la leja de la película con una lectura deliberadamente entonada del verso Yebusame. Hay un momento de cansada aceptación en Alphaville. Eddie Constantine, con el rostro desvaneciéndose en las sombras, reconoce que su destino es convertirse en leyenda. Es una imagen de heroísmo intelectual y de autorreconocimiento, como pocas veces he visto en pantalla. Y en un instante, Godard ilumina una de las respuestas más memorables de Constantine a una de las preguntas de computadora en una secuencia anterior. ¿Qué transforma la oscuridad en luz?, le pregunta Constantine. La poesía, le responde la máquina. Que un semimatón sea capaz de una sensibilidad tan articulada parece improbable, pero no más improbable en realidad que la capacidad de unir tiras cómicas y sucesos de amor con una sola sensibilidad. No hace falta ser francés para disfrutar Alphaville, pero hay que amar las películas con una seriedad altruista. Andrew Serres. Muy bonito, ¿no? Y bueno, pues así cerramos el día de hoy. Y bueno, en la semana mañana les envío la cartelera para el mes de marzo, también la primer película que vamos a comentar el próximo domingo, que va a ser El viaje de Chihiro, ¿no?, que ganó la encuesta. Igual también puse Magnolia, que fue también la que obtuvo más votos. Entonces, la cartera de marzo pues va a quedar así. El próximo domingo, 1 de marzo, comentamos El viaje de Chihiro de Hayao Miyazaki. Luego, el domingo 8, vamos a hablar sobre La voz de Jin Rayar, de Germania, que está en cartelera. Es una de las que escogí por esa razón, para que todavía quienes tengan tiempo puedan irla a ver al cine. Y luego seguimos con Magnolia, de Paul Thomas Anderson. Luego, el domingo 22 de marzo, La viuda negra, de Ripstein.
¿no? Para cerrar el pequeñito ciclo que hicimos de él. Y por último, el domingo 29, vamos a platicar sobre The Long Good Friday de John Mackenzie, que es, bueno, la película que sigue, ¿no? La colección Criterion después de Alpha. Entonces, bueno, pues así quedaría armada en la cartelera de marzo. Y la próxima semana entonces hablamos sobre... ¿vale? Listo, pues muchísimas gracias. Como siempre, acá nos vemos en marzo. Muchas gracias, Gracias. chicos. Cuídense mucho, Gracias, hasta descansen. luego.